las barreras del trasplante en Latinoamérica. Tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Churchuy. Yo soy el doctor Pablo Novoa, somos quienes vamos a coordinar la mesa y tenemos dos disertantes, el doctor Luis Morales Buenrostro y el doctor Emilio Poggio, que van a ser quienes nos van a ilustrar en este tema. Carlos. Bueno, voy a presentar al doctor Luis Morales Buenrostro. El doctor es egresado de la Universidad de Jalisco, México, y actualmente es médico adscripto de nefrología desde el año 2003 a la fecha y responsable del área de nefrología y trasplante del Instituto Nacional de Nutrición. Es profesor titular del curso de alta especialidad en nefrología de trasplante desde el 2013 a la fecha y un larguísimo currículum que lo vamos a obviar por razones de tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. El tema que vamos a discutir es estrategias para afrontar las barreras del trasplante en Latinoamérica. No es un tema fácil, creo que todos hemos afrontado diferentes problemas en nuestros centros. Este es mi conflicto de interés. Vamos a hablar de la epidemiología para dar sustento a toda la problemática que vamos a enfrentar, no solamente hoy, sino en el futuro. Y vemos cómo la enfermedad renal crónica, tanto en incidencia, que es la gráfica de la izquierda, como prevalencia, que es la de en medio, nos muestran varios de los países latinoamericanos ahí en flechitas y vemos cómo tenemos una alta prevalencia comparados con países europeos o de otras latitudes. Y en el mapamundi vemos cómo México, Centroamérica son los que especialmente están presentando un grave problema, ¿no? Si uno ve en estas gráficas, la de la izquierda es casos nuevos o incidencia y la siguiente es prevalencia o todos los casos. Y vemos cómo la pendiente que presenta en la gráfica México, vemos cómo es la que está más vertical comparado a los otros países, y eso nos hace ver que el problema que se viene en los próximos años, si no hacemos algo para detenerlo, es muy grave, ¿no? ¿Ha habido avances en Latinoamérica? Sí, hay una apropiada legislación en la mayoría de los países para evitar especialmente contra el tráfico de órganos, acorde a la Declaración de Estambul. Se han hecho ya actividad de trasplantes en la gran mayoría. Creo que el grupo más rezagado es algunos países de Centroamérica, pero ya se hace actividad de trasplantes. Y bueno, ha habido un incremento en la donación cadavérica. Aquí vemos en esta tabla gran parte de los países de Latinoamérica y cómo pues, Argentina empezó desde el 57, fue el país que más temprano inició. Y vean cómo el resto de países se fueron acercando pues, en la actividad de trasplante, sobre todo en renal, pero vean cómo ha sido muy heterogéneo en el contexto de otros órganos. La donación cadavérica va afortunadamente en ascenso, como pueden ver aquí en estas gráficas, y en esta tabla, especialmente donde están las líneas, vemos en la primera línea de arriba es el número de trasplantes por millón de habitantes, y abajo es el porcentaje que corresponde a donante fallecido, y vean cómo también ha ido incrementando. Entonces son información que nos deja grata sensación de que va mejorando los programas de trasplante. Ahora, ¿cuáles serían como algunas de las barreras en mi percepción muy personal y cómo afrontarlas? Bueno, por un lado hay que ver el incremento del número de trasplantes para cubrir la amplia demanda, la cobertura con inmunosupresores de calidad, mejorar la capacidad instalada y los recursos humanos especializados en el área, el acceso universal, mejorar la tasa de donante fallecido, sobre todo vamos a ver algunas gráficas de lo que le espera al donante vivo, porque siempre hablamos como del donante vivo como una puerta de salida, incorporar nuevas herramientas y tecnología, así como mejorar la sobrevida del injerto. Si uno analiza la brecha que está teniendo respecto al número de pacientes
en lista de espera o que están en algún tipo de terapia sustitutiva y vemos los números de trasplantes, como pueden ver en estas gráficas, hay mucho en esa brecha, ¿no? Y mucho que no puede cubrir necesariamente el donante vivo como se argumenta para muchas latitudes. En México se hace como 70% de donante vivo y estamos muy lejos también de alcanzar la demanda. Vemos también cómo en el mapa es muy heterogéneo la actividad de trasplantes en Latinoamérica, países con mucha actividad, como sería Argentina, Uruguay, Brasil, pero en el resto vamos bajando en cuanto a actividad de trasplantes y por eso los esfuerzos tendrían que ser priorizando algunos de los países que están más atrás. Pongo especialmente Centroamérica, que se hizo de parte del SLAN una encuesta en los países centroamericanos y vean, obviamente esto es al 2016, algunos de ellos han crecido en los últimos años, pero nada más para que nos demos una idea de la actividad. Este es donante vivo, pero vean donante fallecido cómo estamos en ceros en algunos países. Y bueno, ahora los inmunosupresores, ahí también en esta encuesta se analizó cuáles de esos países tenían una cobertura total del Estado y vean cómo en algunos sí hay cobertura al 100%, en otros hay una combinación de entidades privadas o del bolsillo del paciente que tendría que cubrir y eso lo hace también un poquito de difícil de alcanzar si uno habla en cobertura o de ampliar la cobertura, ¿no? Sobre todo si no hay respaldo del Estado. En capacidad instalada y recursos, hay que recordar que no solamente es hablar del cirujano de trasplantes o del nefrólogo, sino pensar también en enfermeras especialistas en trasplantes, coordinadores de trasplantes con una formación adecuada. Laboratorio de histocompatibilidad, que es, créanme que uno de los grandes retos a vencer hoy en día, y también nefropatólogos, radiólogos intervencionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno analiza el número de centros formadores de nefrólogos en Latinoamérica, pues es muy variable. Vean, en la flecha está México, pero vean cómo algunos tienen muchos centros por millón de población, como Argentina es de los líderes en esto, pero el punto es que es muy heterogéneo y en algunos países todavía tienen que salir al exterior para formarse como nefrólogos. Y este es el número de nefrólogos por millón de habitantes también y vean cómo también es heterogéneo. Si en la línea amarilla, digamos, es como la recomendación que se hizo alguna vez en el consenso, en el Comité de Educación en Latinoamérica, pero algunos países están muy por encima, mientras que otros se quedan todavía debiendo mucho para cubrir la necesidad. Entonces, obviamente aquí que se requiere pues una coordinación tanto de los gobiernos locales como de las organizaciones de salud. Vemos, algunos de ustedes conocen esta la red Consejo, que están los ministros de cada país, pero están divorciados de las sociedades, ¿no? Nunca sabemos nosotros qué hacen nuestros ministros a veces de salud respecto a la parte de trasplantes y nunca nos preguntan al equipo de campo, a los que están enfrente de los pacientes, ¿no? Entonces, ese trabajo en equipo hace mucha falta, ¿no? Detectar necesidades prioritarias como este tipo de encuestas que hizo SLAN en algún momento para ver los puntos álgidos y de esa manera unir esfuerzos para ir atacando esos puntos prioritarios, ¿no? El acceso universal, les pongo de ejemplo México, como la actividad de donación a la izquierda y la actividad de trasplantes a la derecha es muy heterogénea, siempre centralizado a las ciudades con muchos más recursos o las ciudades más grandes, y eso no significa que no haya enfermos en el resto del país, ¿no? Y muchos estados sin un hospital siquiera con actividad de trasplantes, lo que los pone en desventaja, ¿no? Afortunadamente hay primero la necesidad de los registros, pero vean cómo muchos países ya tienen un registro nacional. México, que es de los países grandes, pues nunca hemos tenido ni se ve a corto plazo que haya voluntad política para hacerlos, pero el punto es que una vez identificados es más fácil estar presionando para mejorar la actividad de trasplantes, ¿no?
¿Cómo mejorar la tasa de donantes fallecidos? Hay que recordar por qué hacemos hincapié en esto. Ahorita vamos a ver los motivos por tal punto, ¿no? Obviamente, donantes marginales, donantes a corazón parado o en asistolia, tomar estos con lesión renal aguda que anteriormente nos asustaban, pues hoy vemos que funcionan perfectamente. Donantes vivos con hepatitis C, que ahora ya hay tratamiento altamente efectivo, lo estamos utilizando en algunos hospitales en México. HIV para HIV, que todavía no es tan real en nuestros países, afortunadamente no hay tantos en lista de espera de HIV, pero los habrá. Fomentar la donación de con diferentes estrategias, ¿no? Hay una gran variedad de estrategias para fomentar. Acá que son tan futboleros, pues los equipos de fútbol pudieran empezar a fomentar la donación y hacerlo un poco más entendible para la población general, ¿no? Vean cómo es muy heterogéneo también el porcentaje de donante vivo respecto al cadavérico. En rojo está la proporción de donante vivo y en azul donante cadavérico. Y vean cómo, dependiendo del país, la actividad depende en unos más de donante vivo que de donante fallecido, ¿no? Y el por qué decimos que hay que fomentar el donante fallecido. Vean lo que ha pasado con las pirámides poblacionales en nuestros países. Del 70 al 2002, vean cómo se va haciendo más chiquita la base y va engordando la parte superior, o sea, población más vieja, y esto es lo que se espera en México para el 2050 y hace ver que ya van a empezar a tener donantes un poco más marginales. Obesidad en el mundo. No ganaremos una Copa del Mundo en México, pero en obesidad le estamos peleando, ¿no? Entonces, vean aquí obesidad, hombres, mujeres, niños, niñas. Es impresionante lo que estamos viviendo en México y algunos países también de Latinoamérica. Entonces, ya el obeso ya no lo vemos tan buen donador, ¿eh? O sea, una cosa es el sobrepeso y otra cosa es el obeso como tal. Y vean, diabetes en el mundo también, México en primer lugar. Pero ahí está Brasil, por ahí está Chile, que en las últimas, por ahí vi un reporte que Chile ya está peleándonos el primer lugar en diabetes, lo cual nunca había esperado como tal. Y vean en un estudio que hicimos del estudio de las parejas de donantes vivos y por qué descartábamos los donantes vivos. Vean, obesidad en primer lugar, pero diabetes e hipertensión, que no se conocían el potencial donador, han sido en conjunto casi 2/3 partes de los que descartamos como donador, y eso hace ver que la cosa se nos puede complicar si empezamos a mirar solo al donante vivo como la vía de escape, ¿no? Y incorporación de nuevas herramientas. Hay que ver cómo la pérdida de injertos, si se fijan en este estudio del grupo de Halloran y otros centros que hacen biopsias protocolizadas y se van hacia atrás para disecar perfectamente por qué son las causas de pérdida del injerto. Y vemos que después del primer año, esto es sobre todo de daño mediado por anticuerpos, y entonces habrá que tener las herramientas adecuadas para detectarlo. En este esquema intento ver en ese triángulo cómo mientras más alto es más grande la oportunidad de revertir el daño, y mientras se mueve a la derecha va disminuyendo ese ángulo de oportunidad. Entonces, ustedes han visto muchas herramientas de detección de activación de genes, como el Cas-ORT, que no ha salido muy bien que digamos, pero hay muchas otras que se están desarrollando, y en la medida que nos puedan alertar antes de que haya disfunción y antes de que haya un hallazgo de rechazo en la biopsia, para poder ajustar inmunosupresión. Pero lo otro es la medición de anticuerpos en suero, que puede ser también temprana, ajustar inmunosupresión, o biopsias de protocolo, que para eso pues requeriríamos las herramientas y el personal entrenado, y finalmente la disfunción clínica, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos todo lo que pudiéramos requerir para la vigilancia. Mejorar la sobrevida. Vean, una cosa es la proyectada en barras naranjas, cómo se preveía que iba a ir aumentando, y la realidad es que la sobrevida del injerto no se ve que aumente mucho. En el instituto hemos analizado y pues sí se ve a través de las décadas, pero ojo, la mayoría en su momento era donante vivo.
no incorporamos tantos marginales como en otras latitudes, de tal manera que no siempre vamos a ver esta mejoría si es que incorporamos cada vez injertos con menos calidad, ¿no? Entonces, ¿qué requeriríamos hacer? Pues es el principal reto hoy en día, mejorar la sobrevida. Hay pobres registros, o a veces no los hay, sobre sobrevida en trasplantes. Una cosa es anotar el número de trasplantes y otra cosa es ver sobrevida. Es importante analizar las causas de pérdida y trabajar en resolverlas. Hacer protocolos de manejo que faciliten a personas con menos entrenamiento el poder dar el seguimiento. Descentralizar para poder dar acceso a toda la población. En conclusión, pues sí hemos observado algunos avances en nuestra región, sin embargo está pendiente el incremento en el número de trasplantes para cubrir la gran brecha de esta necesidad, la cobertura con inmunosupresores de calidad, sobre todo con apoyo del Estado, capacidad instalada y recursos humanos suficientes, el acceso universal a la población, mejorar la tasa de donante fallecido, como vimos, porque en el donante vivo se nos empieza a complicar, incorporar nuevas herramientas para el seguimiento, monitoreo de los pacientes y, pues, obviamente mejorar sobrevida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Vamos a dejar las preguntas para el final. A continuación, el doctor Emilio Poggio va a disertar acerca de recurrencia de la enfermedad de base en el trasplante. El doctor Emilio Poggio es médico egresado acá en la República Argentina, ha completado su formación en Estados Unidos, es el actual director de nefrología, trasplante de riñón y páncreas en Cleveland Clinic. Bueno, muy conocido por todos nosotros y siempre agradecidos, Emilio, por tu colaboración con la Argentina y con aquellos que siempre hemos necesitado algún recurso o contar con algún apoyo de parte tuya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y a los organizadores por la invitación. Gracias a todos, en serio. Voy a hablar de recurrencia de las glomerulopatías post-trasplante. Es una charla más que nada dirigida al nefrólogo general, pero es un tema que me interesa ahora porque eventualmente todo el mundo va a enfrentar esta situación en alguno de sus pacientes. No tengo marcador, pero voy a seguir pasando. A ver. Ahí está. Como conceptos generales e introducción, las glomerulopatías depende de la región del mundo, son causa muy frecuentes de enfermedad renal crónica terminal. En partes del mundo como los países asiáticos y oceánicos puede llegar hasta el 50%, más que nada por IgA. Pero en Estados Unidos representa más o menos el 15-30% de los pacientes. Las glomerulopatías representan el 15-20% de los pacientes igualmente en lista de espera y en trasplante. La ventaja de estos pacientes, vamos a hablar mañana, es que muchos de estos pacientes, por tener una evolución controlada por el nefrólogo, tienden a beneficiarse con trasplante por receptor con donante vivo o tan importante como anticipado. Pueden ocurrir después del trasplante como enfermedad de novo o en general es cuando no tenemos un diagnóstico de causa de enfermedad renal antes del trasplante, pero aparece en el post-trasplante, pero la llamamos de novo o recurrente. Y el diagnóstico, como dije recién, no siempre es claro antes del tratamiento, antes del trasplante. Que hay que tener mucho cuidado, porque en general algunas de estas patologías recurren inmediatamente después del trasplante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que estar alerta. La recurrencia depende del tipo de glomerulopatía, como ustedes saben y pueden esperar. El tiempo en el post-trasplante pueden ocurrir muy tempranos, a los 6 meses, al año o inclusive a los 10-15 años. Es decir, hay que estar siempre alerta. Muchas veces la presentación es muy subclínica, a menos que uno haga biopsias de protocolo o de protocolo. La pérdida del injerto por recurrencia de la glomerulopatía también varía
dependiendo de la glomerulopatía y de la agresividad de la glomerulopatía, y la pérdida del injerto por recurrencia en general está entre las primeras causas de pérdida del injerto a largo plazo. Este es un paper muy conocido, ya 21 años, publicado en New England Journal of Medicine desde Australia, del grupo de Steve Chapman, donde muestran las causas de pérdida del injerto a los 10 años. Ustedes pueden ver, no tengo marcador, pero pueden ver que la línea con puntitos, ustedes pueden ver que perdemos injertos por rechazo agudo de cualquier tipo en ese momento, más que nada de la celular, porque no reconocíamos el humoral. Ocurre al principio. Después tenemos la raya negra, que representa la recurrencia por glomerulopatía. Ustedes pueden ver que es permanentemente, es persistente y es prácticamente constante sobre el tiempo. La raya azul es pacientes con, perdemos el injerto funcionando por la muerte del paciente por otras causas no relacionadas a la enfermedad renal. Y la raya roja sería, hoy la línea roja, lo que llamábamos antes rechazo crónico, que ahí estaría todo lo que sea rechazo humoral crónico. Pero ustedes pueden ver que en este caso es la segunda causa de pérdida del injerto. No significa que no esté presente en muchos de estos pacientes, porque muchos de estos pacientes no pierden injerto por la glomerulopatía. Acá los tipos de glomerulopatías en ese paper, estamos hablando del año 2000, uno puede ver que la IgA recurre, pero causa poca pérdida del injerto. Las más complicadas son la FSGS global y cementaria. Focal global cementaria, o sea. Y la membranoproliferativa, en ese momento ahí dice tipo 1, pero ahora las clasificamos diferentes. Pero ustedes pueden ver cómo conllevan a la pérdida del injerto de diferentes maneras. En la clínica Mayo, desde el año se hacen biopsias por protocolos, y ustedes pueden notar, desde hace mucho tiempo, y ustedes pueden notar cómo en el primer año, perdón, no tengo un marcador acá, pero bueno, el primer año, si uno hace biopsias de protocolo, hay un 5% de recurrencia de la glomerulopatía, y va aumentando a medida que va pasando el tiempo. O sea, a los 10 años de los pacientes que tienen glomerulopatías, el 42% vuelven a tener una evidencia patológica, por lo menos, de recurrencia de la glomerulopatía. Y por supuesto la prevalencia va a cambiar dependiendo si hacemos biopsias o no, de protocolo. Este es un estudio muy parecido, también donde uno puede ver al primer año distintas glomerulopatías. Ustedes pueden ver que la focal y segmentaria, al primer año hay un 10% de recurrencia, membranosa es un 18%, membranoproliferativa 18% y la IgA un 12%, y va aumentando con el tiempo. Pero noten que la membranoproliferativa tiene una gran, al cabo del tiempo tiene una gran pérdida del injerto, llega hasta el 80% de pérdida del injerto. Es decir, son enfermedades frecuentes en el post-trasplantes. También ocurren de novo. La línea roja muestra recurrencia, incidencia de la recurrencia sobre el tiempo, y la azul, de novo, la llamamos a aquellas que no teníamos el diagnóstico previo. Muchas de estas pueden llegar a ser recurrentes también, ¿no? Pero ustedes pueden también, hay que estar alerta, inclusive en pacientes que no tenían una glomerulopatía pueden ocurrir. Yo me acuerdo de una paciente muy joven que tenía una focal insegmentaria, trasplantada al año y medio, usa una IgA muy agresiva y perdió el injerto. Es decir, inclusive uno puede ver glomerulopatías diferentes en un paciente con una glomerulopatía determinada. Por supuesto, cuando existe recurrencia hay un aumento del riesgo de pérdida del injerto, las más severas, como dije recién, la membranoproliferativa, focal y segmentaria, menos la IgA y menos la membranosa. Yo pondría la IgA y la membranosa más o menos igual. A veces las membranosas un poco más que la IgA, pero este es un estudio de un solo centro. Este es un estudio interesante porque utiliza el registro de trasplantados de Estados Unidos, que no es perfecto, pero tiene mucha información. En este, lo que hicieron los autores fue basado en el diagnóstico pre-trasplante, es decir, no estamos incluyendo a aquellos que no tenían diagnósticos, en los pacientes que tenían glomerulopatías, comparaban los resultados entre las distintas glomerulopatías, pero también usaron
el grupo de diabéticos, que son los que más riesgo tienen, y el grupo de poliquistosis renal, que son de todas las enfermedades renales, de todas, el trasplante en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal por poliquistosis renal tienen el mejor pronóstico, porque tienen muy poca comorbilidad, igualmente que algunas de las glomerulopatías. Entonces ustedes pueden, esta es una diapositiva bastante interesante. Por supuesto, en el primer tercio del gráfico ustedes ven que la IgA se tomó como referencia, porque tiene muy baja probabilidad de muerte, porque de vuelta son gente con muy poca comorbilidad. Y ahí tienen sobre la derecha de la curva tienen el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Ustedes pueden ver que los pacientes que tienen vasculitis, bueno, todos los tipos de glomerulopatías están más o menos en el medio, los que tienen poliquistosis renal menor riesgo y los que tienen diabetes mucho más riesgo. Y si excluimos la mortalidad, es decir, death sensor, ustedes pueden ver que los pacientes que tienen poliquistosis renal son los que menos mortalidad tienen después de trasplante a largo plazo, pero las glomerulopatías, especialmente la membranoproliferativa y la focal segmentaria, siguen teniendo un riesgo significativo. Es decir, algunas tienen mucho impacto sobre la mortalidad del paciente y pérdida del injerto, y otras no tanto. Vamos a hablar un poquito de cada una, en general por el tema del tiempo. Focal y segmentaria, que es muy común. Esto no es en pediátricos, es en adultos. El pronóstico es un poquito diferente, aunque muchos de los adultos son casi pediátricos en el sentido de que son gente joven. La tasa de recurrencia es alta con el primer trasplante, 30%. Y uno lo puede ver en el día 1, o en el año o a los 5 años. Es decir, hay que estar muy alerta. Si uno perdió un injerto por recurrencia de la focal y segmentaria, el segundo injerto tiene una recurrencia del 70-90%, diría. Es decir, es muy alta y uno se cuestiona si el paciente necesita recibir otro trasplante, que nosotros decimos que sí. Pero es muy alta la recurrencia. Y es muy difícil de predecir. Hay muchos estudios, uno dice con donante vivo, esos son estudios viejos que no tienen nada que ver. El otro es con, por ejemplo, pacientes que tienen una progresión muy rápida, pacientes jóvenes, pacientes caucásicos, no afroamericanos en Estados Unidos, porque allá es muy prevalente la mutación por APOL1, en ese caso no hay mucha recurrencia. Por ahí lo menciono, no hay recurrencia en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal asociada a APOL1, yo estudio mucho esto, porque el problema no está en el donante, está en el receptor. Entonces, cuando uno trasplanta a estos pacientes, no tienen recurrencia, en general. Si es que la razón de la focal y segmentaria es por 2 mutaciones de alto riesgo de APOL1. Este es un estudio, por ejemplo, donde también en pacientes con enfermedad genética hereditaria, en este caso, por mutaciones del gen que codifica la podosina, que es una glomerulopatía autosómica recesiva. En 15 pacientes tenía mutación genética de los 53. 17 de los 38 restantes, 45%, que no tenían mutación genética, recurrieron, y ninguno de los que tienen mutación genética recurrieron. Es decir que hay 53 diferentes o más ahora mutaciones genéticas asociadas a focal y segmentaria. Todas tienen un pronóstico diferente. Hay que estar alerta con todas, porque algunas recurren, otras no, pero a veces no sabemos tanto tampoco. Este es otro estudio, 30 pacientes con focal y segmentaria, 47% con recurrencia temprana dentro de las 48 horas. El challenge, el problema, el dilema, a veces en los pacientes trasplantados, el problema es cuando tienen función renal residual, porque estos pacientes son fáciles de diagnosticar si están en anuria, porque lo primero que ven es proteinuria, el tercer día tienen 3 gramos de proteinuria, el quinto día. Pero si tienen función renal residual y ya vienen con proteinuria, es muy difícil de usar ese marcador como recurrencia. En esos casos hay que estar más alerta y a veces hacer biopsias temprano.
En pediátricos en un momento se ligaban los uréteres de estos pacientes para eliminar el flujo urinario residual para poder utilizar la orina del trasplante del injerto como medidor de recurrencia de la enfermedad. No se hace, bueno, no se hace tanto. En estos pacientes recurren muy rápido. Tratamiento, por supuesto, plasmaferesis. Hay otros tratamientos modernos que están apareciendo, pero plasmaferesis, vamos a mantenerlo simple. 6 progresaron a la pérdida del injerto y los otros 4 necesitaban rituximab. Más o menos, nosotros en mi experiencia, cuando recurren tan temprano, andan bien, pero desafortunadamente el paciente queda con plasmaferesis una vez por semana o cada 15 días. Y así por el resto de la vida del injerto. Es decir, quedan una vez por semana con plasmaferesis. Uno para la plasmaferesis y ¡pum!, aparece de vuelta, es impresionante. Este es un estudio internacional ideado por Leonardo Riela, que está en Harvard, pero él es brasilero. Es muy buen médico investigador. Y Leo Riela lo que hizo fue juntar gente de todo el mundo y armar un registro internacional sobre, se llama el tango, usó la palabra argentina para un estudio de un brasilero, pero el estudio tango, que eso es un registro internacional de enfermedades de glomerulopatía focal insementaria. Y ustedes pueden ver a nivel internacional cómo la frecuencia de recurrencia es muy importante en el primer año. Después continúa, y es más o menos, dependiendo del continente, Estados Unidos, Brasil y Europa, de un 30%. Es decir, como les decía hoy, es muy común. Dependiendo, en el primer cuadro, la sobrevida del injerto, si el paciente no tiene recurrencia, tiene mejor sobrevida, como esperamos. Si tiene recurrencia, independientemente del tratamiento, tiene peor sobrevida. Y en el segundo, cuando uno los trata, si no responden, por supuesto, tienen una evolución muy agresiva. Este es un estudio que sigue juntando pacientes. Creo que son como 3.000 pacientes. Y acá está la división. Son una minoría de los pacientes que responden al tratamiento. Esto es todo retrospectivo, son experiencias clínicas de distintos centros de trasplantes, pero pueden ver que un 43% de los que recurrieron no tuvieron remisión, es decir, la mitad de los pacientes no responden al tratamiento. Un 21% completamente y el otro parcial. Y los tratamientos son variados y uno puede ver ahí que dependiendo de si responden o no al tratamiento, que el tratamiento estamos hablando de plasmaferesis y nada más, rituximab, que no sé si funciona, no hemos probado todavía de las medicaciones nuevas que tenemos. Pero es una enfermedad a tener muy en cuenta. Membranosa. Ustedes saben bien, la mayoría de los pacientes que se trasplantan tienen la misma prevalencia de positividad contra el receptor de la fosfolipasa A2, 70-80%. La tasa de recurrencia es un 50%, 40-50%, especialmente si siguen siendo positivos. Los niveles disminuyen después del trasplante en la mitad de los pacientes. En general esperamos que se negativice el test antes del trasplante. A veces no, trasplantamos igual. Igual tienen más riesgo de recurrencia. Y la glomerulopatía membranosa tardía después del trasplante también puede estar asociada con desarrollo de anticuerpos donantes específicos y de rechazo. A veces se confunde un poquito en la patología a nivel de humoral crónico, humoral agudo y membranosa. Y después hay varios otros, como ustedes saben, anticuerpos ahora a detectar. Este es un estudio para mostrar la respuesta al tratamiento, pero esta es la forma en que se divide positivo o negativo, 12 y 12. Ustedes pueden ver que los que recurren, los que son positivos tienen más prevalencia de la recurren más frecuentemente, 83%, pero aquellos que son negativos, al momento del trasplante también recurren. Por eso a veces uno dice, bueno, vas a esperar a que se negativice. Bueno, es más o menos 58 contra 83%, estamos hablando más o menos de lo mismo. La mortalidad del paciente en diálisis es altísima comparada con un paciente trasplantado, inclusive con recurrencia.
Pues recurrencia no significa pérdida del injerto, hay que mantener eso siempre presente. La terapia no es nada diferente a la que utilizamos tradicionalmente, ahora hay terapias nuevas, pero eventualmente responden bien al rituximab y se le puede hacer varias sesiones dependiendo de la proteinuria, hacemos 2, esperamos, tarda 2 o 3 meses para la proteinuria en resolver antes de hacer otro ciclo. Pero ustedes pueden ver, este es un estudio publicado en JASN, 35 pacientes, el 72% de los pacientes tenían anticuerpos, como decíamos antes. Los anticuerpos disminuyen igual que la proteinuria, es decir, es consistente. Nosotros más que nada hacemos la proteinuria, pero es más barato que medir los anticuerpos, y es más práctico y clínicamente importante, diría. Pero en general responden y la proteinuria y los anticuerpos mejoran. Esta es la complicada, como ustedes saben, y hoy por hoy es más complicada todavía de la forma que la clasificamos, etc. Hoy la vemos diferente. Tenemos aquellas que son mediadas por inmunoglobulinas, sea policlonal o monoclonal, y por alteración de la cadena, del sistema de complemento, especialmente C3. Policlonal son las que mejores pronóstico tienen, recurrencia de un 40%, pero se pierde el injerto muy pocas veces, 10%. Monoclonal ya empezamos a estar más complicados, una recurrencia del 38%, 66% con una pérdida del injerto del 50%. C3GN, era C3, glomerulopatía de C3, de vuelta, recurrencia del 70%, más que nada a largo plazo, con pérdida del injerto del 50%. Y la última, por depósitos densos, tiene una gran recurrencia. Y yo para mí ese 25% no es consistente con lo... A lo mejor es porque, no sé por qué, pero es mucho más para mí la pérdida del injerto por recurrencia de la... ¿cómo se dice? Depósitos densos. Aunque yo no veo mucho de eso porque es más pediátrico que la otra. Depósitos policlonales es la más fácil de tratar, uno tiene inmunofluorescencia positiva para todo, el complemento bajo ayuda a determinar si la respuesta al tratamiento va a ser favorable o no, pero en general andan bien. Monoclonales ya es problema, especialmente C3, una alta tasa de recurrencia, 70%, no hay evidencia, en general no hay evidencia hay que descartar que el paciente tenga un mieloma, una discrasia, porque si no se trata eso, no se trata la glomerulopatía, se trata la paraproteinemia. En general es de 3. Están todas relacionadas a una alteración excesiva de la vía alternativa del complemento. Estas son las dos, por depósitos densos y glomerulonefritis por C3, raras, aunque depende del volumen que manejen. Nosotros tenemos un gran centro de glomerulopatías y de trasplantes, hacemos 350 trasplantes por año, entonces vemos más, nos refieren muchos pacientes y la vemos más seguido, pero en centros más chicos a lo mejor no es tan frecuente, pero la van a encontrar. La presentación clínica es variable y el diagnóstico es patológico. El diagnóstico es patológico en pacientes que fueron diagnosticados después de 2013, cuando se describió antes, no tenían diagnóstico. ¿Cuánto falta? ¿Estamos bien? ¿Estamos a tiempo para terminar? Perdón. Por eso te vinieron a avisar. Vamos a pasar esto. Es bien heterogénea. Bueno, vamos a pasar esto porque no quiero terminar con la presentación. Es muy difícil porque es nefrítica y nefrótica. Diagnósticos, vamos a pasarlo rápido. Y el diagnóstico diferencial es, la presentación es muy clínica, muy general, se la confunde con glomerulopatía postinfecciosa, pero lo que tienen es complemento 3 bajo. Vamos a terminar con la última. La recurrencia, como decía, es muy alta. Es más alta en la de depósitos densos que en la de C3N.
Y los resultados hoy por hoy son mixtos. Si vos agarrás, tratás con eculizumab, con esto tenés 10 pacientes, 5 o 6 te responden, 4 no, es decir, no sabemos si tienen tratamiento. La última es la IgA, me faltan 3 diapositivas. Muy común si uno hace biopsias de protocolo, pero muy rara vez los pacientes pierden el injerto por la nefropatía por IgA. Y si responden al tratamiento, tienen mucho mejor pronóstico. En conclusiones, las glomerulopatías recurrentes es común, después del trasplante hay que estar alerta, tiene un impacto negativo a largo plazo. Que recurran no sugieren que uno va a perder el injerto, hay que educar, digamos, el paciente a veces se ponen ansiosos por eso, hay que educarlos. Y bueno, y de a poco vamos aprendiendo más y ahora estamos usando más medicaciones nuevas para tratar las glomerulopatías como si fuesen nativas. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Lamentablemente tenemos tiempo para 2 preguntas, una para el doctor Morales y otra para Emilio. Si hay alguna pregunta, Gustavo. Hola, Emilio. Una pregunta de la vida real. Acá en Argentina, la tercera causa de ingreso a diálisis es la causa desconocida. Mucha gente llega al hospital público con 300 de urea, ingresa a diálisis, el paciente queda en diálisis y después eventualmente se lo incluirá en lista de espera. La pregunta que te hago es, ¿qué valor tiene la biopsia renal en algún paciente que haya ya ingresado a diálisis? Porque es importante tener el diagnóstico para saber si este paciente puede tener recurrencia después del trasplante. No, es muy bueno. 2 cosas. En Estados Unidos, la gente que terminaba con el diagnóstico de hipertensión o no desconocido tendían a ser gente de origen con antecedentes de origen africano, y la ApoL1 explica el 70% de los pacientes que no tenían diagnóstico. Eso ya lo sabemos allá. Acá es distinto porque no tenés esa situación. Pero hoy por hoy en muchos de esos pacientes, muchos centros estamos haciendo estudios genéticos. Hay varias compañías que te hacen el panel y te dicen, hay problemas con el estudio genético porque a lo mejor vos tenés, el problema de los estudios genéticos es que vos podés tener una mutación para una determinada enfermedad que nunca en tu vida vas a desarrollar y causás un estrés innecesario en el individuo, ¿no? Pero en esos pacientes se le ofrece estudios genéticos, porque la biopsia no te va a decir nada, ya es tarde, y sino hay que estar muy alerta. Para el doctor Morales. Bueno, aprovecho yo. Doctor Morales, bueno, usted ha enfatizado estas cuestiones que son tan lamentables, la heterogeneidad en el acceso, la necesidad de registros, la necesidad del acceso universal. Dígame, ¿cómo ha cambiado esto, si es que ha cambiado, supongo, para peor, la pandemia? ¿Cómo ha modificado este escenario? Si antes teníamos problemas de acceso, creo que lo que ha hecho la pandemia es dificultar aún más, porque lo que hemos visto en mi centro, por lo menos, es que muchos de los casos que ingresas para trasplante de donante vivo se cancelan por positividad a COVID, a las PCRs de COVID, cuando previamente habían estado sanos y ya habías hecho escrutinio anteriormente. Entonces ha ido retrasando, nuestros números han bajado o sea, una cosa es la suspensión durante la pandemia y en esta parte de recuperación no hemos logrado los números que teníamos antes, ¿no? Creo que es lo que vino a dejarnos el COVID y creo que el problema de acceso persiste y para peor, ¿no?